Hola, como sabrás, este es el cuarto episodio de una peculiar serie de reflexiones tan locas y equivocadas como lógicas y acertadas que pueden tener los demás. No trato de sentar cátedra como ya sabes, solo trato de sacar un tema diferente y reflexionar sobre ello, ya que los temas que escucho a diario son siempre los mismos y están cargados de odio últimamente. Se admira la ignorancia y a su portador, que a su vez trata de forzar a creer en odiosas posturas con ideas odiosas. Prácticamente no hay temas nuevos y cuando los hay, estos sujetos solo buscan llevarlos a su terreno, el odio. Pero no, hay un mundo más allá del odio, del rencor, del integrismo, del reproche. Diario de Argifonte Es mi diario sonoro. En versión podcast. Versión para llevar. Take away. Versión para descargar. Espero que te guste. Espero que te guste mucho. Espero que te guste. Ya te he comentado en episodios anteriores que cada persona es un mundo. Cada uno puede comprender las cosas que le rodean gracias a muchos factores y de manera bioquímica que apenas podemos comprender. El podcast de Víctor Gabriel. El primer episodio se trata de la presentación de la serie, de cuáles son las pretensiones. En el segundo episodio deja claro que la mejor forma de saber lo que sucede era atender a la parte física, a la parte biológica. Esta biología nuestra está compuesta por seres vivos, propios y ajenos, un ecosistema separado del resto por una frontera. Me pregunto si tiene sentido sentirse solo, estando tan acompañado. Me pregunto si sentirse uno tiene sentido, si soy un conjunto de muchos. Si ser debe ser una palabra colectiva. También me planteo si este mundo es tan frívolo y simple. Y si es así, no lo serán también mis reflexiones. Cosas poco profundas, y me cuestiono que en un mundo plano, terraplanista, donde prima las dos dimensiones, solo el largo y el ancho, la tercera, la profundidad, no será más que una mera apariencia. Diario de Argifonte. Un diario hecho podcast. La comunidad de células de las que estamos compuestos, sean propias o ajenas, material orgánico e inorgánico, junto a sus relaciones, somos nosotros. Nuestro propio universo nos crea esta voz, esta mente, y no al revés. Sin este universo, sin este soporte, con otro soporte quizás, la mente sería diferente, sería propio a cada organismo. En el tercer episodio me pregunto si no hay más de una mente dentro de nosotros. Puede que la más conocida o la principal sea el cerebro, pero el conjunto de seres vivos que conforma la probiota, que tenemos todos dentro de nosotros, junto a las interacciones entre esta y la del interior, hace que surja la verdadera personalidad de cada uno. Personalidad que no es más que una serie de comportamientos que decidimos aunar por consistencia en el tiempo. Me surge una duda que parece lógica pensar, pero no sé si a ti te lo parecerá. Si esta mente existe por ellas, será nuestro Dios, y por lo tanto, ¿nuestro Dios está a un nivel inferior a nosotros? ¿Y nosotros realmente estamos a un nivel superior? Además, una cosa que puede llamar la atención es que además de ser un conjunto de seres vivos, de ecosistema, actuamos como un ser único, unicelular, de los que estamos compuestos, desempeñando las tres funciones básicas de los seres vivos, como las de nutrición, relación y reproducción. Además, como le pasa a las mismas células, tenemos una membrana que nos separa del resto. Las células, al igual que nos pasa a nosotros, apelando a la expresión como es adentro, es afuera y viceversa, las células deben tener una mente adecuada a sus necesidades, un lenguaje que les sirva, de la que apenas sabemos nada. La diferencia es que nosotros hemos perdido la conciencia de clase, de nuestra clase, de nuestro lugar en el mundo. Formamos parte de un ecosistema de orden superior, pero con las mismas reglas que el nuestro propio, de nuestro cuerpo. Todo me lleva a pensar que básicamente la mente es un producto de las interacciones de células especializadas en observar e interaccionar con el exterior, con el entorno, con el ecosistema al que pertenecemos, y nos negamos a reconocerlo, destruyéndolo de paso. Nuestra mente no está al nivel de la mente e interacciones del conjunto de unidades de las que estamos compuestos y que interaccionan entre sí. No está al nivel porque nosotros necesitamos de ello para poder formarnos. Solo sabemos del resultado de las disputas y decisiones de la mente, de estas interacciones que tienen entre ellos. Ese resultado somos nosotros.
y otro resultado la sensación o las situaciones en las que nos encontramos. Lo mismo, nuestra mente no es más que el efecto residual de las reacciones electrobioquímicas de nuestros creadores. Quizá ni ellas mismas saben de nuestra propia existencia. Somos algo virtual, intangible, puede que inconsistente dentro de nosotros mismos. Hasta pienso que la consistencia sea una reacción residual, un efecto colateral de la mente que funciona para vivir en el medio en el que nos encontramos, en el ecosistema al que pertenecemos. Puede que una reacción de desecho, justo como hacen las plantas con el oxígeno que dan vida a otros. Un desecho que da vida, equilibrio, justo en el momento adecuado, ni antes ni después. Si el oxígeno da sustento a los seres, nuestra mente da sustento a ideas y quizás incluso a otros seres. Tú y cuantos conoces, fuisteis construidos para satisfacer los deseos de los que visitan vuestro mundo. No olvide que no son reales. La verdad es que leyendo algo de historia, ciertamente parece que algunas mentes son verdaderas excrecencias de la mente, de una mente enferma. Este desatino al que llamamos mente, nuestra mente, da la impresión de que ha sido colocada con falta de acuerdo, con cierta locura, un despropósito, por error, pero ahí está, como digo, ahí está, y cuando hace lo que debe hacer y actúa con cierto orden, con fundamentos sensatos, nos puede ayudar a mantener una buena reacción interna en nuestro cuerpo y fuera de él, en nuestra sociedad. Nuestras células crearon esas reacciones colaterales que les llevaron a crearnos, y entonces vieron que era bueno. En este Edén en el que vivimos, gracias a las células especializadas, nos permiten ver que había vida más allá de nosotros, más allá del jardín del Edén. Podríamos decir que comimos del árbol del conocimiento. ¿Qué es esto? No había visto nada igual. Es una unidad modificada que no tiene dueño. ¿Una unidad sin el segundo protocolo? Encuentra al responsable de este desastre. Investigo unas modificaciones llevadas a cabo en 2 unidades. Que una máquina se modifique a sí misma es un concepto muy complejo. Autorrepararse implica cierto grado de conciencia. Es curioso saber que esa vida más allá les llevó a creer o tener ciertas interacciones que podía llevarle a un pensamiento en el que podría existir vida más allá de su propia existencia, de su propio soporte, pudiendo sentirse ajeno a su propia naturaleza animal o creerse el rey de la creación, cuando su creador está dentro de sí mismo. Y creo que puede ser porque piensa que su propio creador no puede ser menos complejo que su producto. Una disociación cognitiva que le lleva a repudiar su propia naturaleza. Ilusiones de una mente parapatética. Aún así, estas ilusiones pueden llevarle a crear reglas y normas, algunas de ellas ridículas, pero les puede valer para tener una vida más cómoda o estable, o que le permite vivir dentro de la sociedad y no morir en el intento. El problema es que esta forma de pensamiento le lleva a creer que todo le pertenece, que todo está para su uso y disfrute, todo existe para ser explotado en beneficio propio. Y justo esto es lo que me lleva a creer realmente que nuestros creadores desconocen nuestra propia existencia. Si lo supieran, quizás nos pondría en nuestro lugar. Una mente supracelular más allá de sus propios creadores. No puedo evitar la comparación con la inteligencia artificial con la real. Quién sabe si nuestra mente básica hacía lo necesario para vivir en armonía, pero un día una de esas interacciones erróneas electrobioquímicas de nuestra mente nos excretó, y eso nos llevó a tomar conciencia de nuestra propia finitud, de nuestra propia existencia, de lo efímero de nuestra existencia. Puede que el instinto de supervivencia de los seres vivos se hubieran transmitido a esta nueva función extraña de la mente y le hiciera luchar con sus herramientas, que no son más que la imaginación y la ilusión, para sobrevivir a su nivel, tratando de darle sentido al desatino. Puede que por esa razón surja la idea de permanecer más allá de su propio soporte, crear ideas de inmortalidad, una ilusión enorme,
una a la altura de la terrible realidad. Ese desasosiego lleva a inventarse el concepto de alma con tal de apaciguar ese temor. ¿No es sorprendente? Reacciones electrobioquímicas que generan situaciones mentales que les lleva a crear cosas que al final van al mundo exterior, al mundo físico, y que como efecto colateral regresan al mundo mental, a la mente, y genera reacciones electrobioquímicas para sentirnos mejor. Y yo creo que por eso nos lleva a buscar la tan ansiada ataraxia o la búsqueda del bienestar evolaimónico, es decir, buscando el desarrollo de las capacidades de uno mismo, ya que es feliz por realizar propósitos en la vida. ¿Propósitos en la vida? ¿Propósitos de la vida? Pues sí, si las buscas y las desarrollas, pero no hay ningún plan maestro ni ningún plan superior. En otras palabras, poner en proceso a la mente para que sea capaz de segregar hormonas placenteras por cada logro. Diario de Argifonte, un diario hecho podcast. ¿Cómo hemos pasado de vivir en un ensueño a convertir nuestro entorno en un cielo o en una pesadilla? ¿Tiene sentido hablar de la conciencia como el producto de una herramienta que a su vez es otra herramienta o quizás un error colateral de la mente? De una forma u otra, he sabido de la idea de los neurólogos, pero curiosamente no se ponen de acuerdo. Mientras unos no ven más allá de las células, otros no tienen ninguna duda de algo allende las neuronas y hasta tratando de un mundo cuántico. El sistema nervioso está presente en todo el cuerpo, que coordina con, digamos, otros sistemas nerviosos como el del corazón, el del intestino y a su vez con otro formado por la probiota. Y todo ello junto a las interacciones somos nosotros, o por lo menos lo que nos crea. ¿No te parece esto rizar el rizo? Y hablando del rizo, ¿te suena a la zona Ricitos de Oro? Que hace referencia al cuento de hadas de Ricitos de Oro y los tres osos. Diario de Argifonte, un diario hecho podcast. Se trata de un cuento infantil en el que hay una familia de osos que pone la comida en el plato y al ver que está muy caliente deciden salir a dar un paseo mientras ésta se enfría. Parece que la casualidad quiso que una niña llamada Ricitos de Oro pasara por delante de la casa y al verla abierta decidiera entrar animada por la curiosidad. Al entrar en esta casa se encuentran los tres platos de comida, el de papá oso, el de mamá oso y el de su cría. Como la niña tenía hambre decide probar los tres platos y uno estaba demasiado caliente, el otro estaba demasiado frío, pero el tercero estaba a la temperatura perfecta para poder comer. Tras comerse el plato, va mirando por la casa y desordenándola hasta que encuentra tres sillas. Empieza a probarlas y termina rompiendo una de ellas y eso le hace pensar que mejor se va a seguir investigando por la casa y ve que hay una planta superior. Decide subir a la planta de arriba encontrando tres camas. Una de ellas estaba demasiado dura. La otra la prueba y resulta que estaba demasiado blanda y terminó acostándose en la tercera cama, que estaba perfecta para quedarse allí dormida, como así hizo. Cuando la familia de osos regresó, se encontró el panorama. Ante esa sorpresa iban diciendo lo que iban encontrándose en voz alta, lo que eso hizo despertar a Ricitos de Oro y salir ella despavorida de la casa. Y como para no hacerlo, se sorprendería que tres osos estuvieran hablando, que tuvieran una casa propia y al despertarse seguramente se vería completamente repleta de pelos de la cama. Bueno, eso le hizo salir corriendo de ella. Como moraleja, como suelen tener estos cuentos, que no se debe dejar la casa abierta y tampoco debemos entrar en casas de desconocidos y menos sin una autorización para ello. Pero curiosamente se sacó otra moraleja en la que Ricitos de Oro, a mi modo de entenderlo, sería como la vida, va probando en uno y en otro lugar para buscar cuál es el lugar más propicio en el que poder evolucionar, desarrollarse. Y desde entonces a esto se le llama la zona de Ricitos de Oro. Nosotros estamos en lugar propicio para la vida, en la zona habitable, en la zona Ricitos de Oro. Aunque una zona habitable hace miles de años no es la misma zona que la actual, ni será la misma dentro de otros miles de años, ni dentro del mismo sistema solar, ni de la galaxia, sea la que sea. Justo esto es lo que hace ver que puede que si la vida surge y lo hace así, y solo sí en el momento justo y apropiado, ni antes ni después, sucederá lo mismo con la conciencia.
Esto es, que tenga su zona ricitos de oro y que gracias a ella nos hace ser conscientes, del mismo modo que ocurre con la zona de habitabilidad. Con la conciencia pasará lo mismo, es decir, la zona consciente tiene su lugar y varía con el tiempo, desaparece o evoluciona a otro tipo, del mismo modo que la vida trata de abrirse camino siempre que puede y en todo lugar, o si no es así, espera al momento adecuado. Pasará lo mismo con la conciencia, se adaptará a su entorno, a su ecosistema de soporte. Supongamos que en un lugar tranquilo, y permíteme este guiño, surgiera la vida. La vida evoluciona, pero no es lo suficientemente evolucionada para que hubiese un lugar tranquilo para la conciencia, que le permitiera tener tecnología suficiente para buscar y saltar a lugares tranquilos, a lugares más tranquilos en los que poder continuar esa existencia. De manera que, si no surge la conciencia, quizás están abocadas a la desaparición. Pero la tecnología solo es una herramienta necesaria, pero no la única. Si no posee una conciencia socialmente avanzada, sería una sociedad tecnológica empeñada en avanzar y depredar. Si la sociedad toma conciencia, no solo el individuo, se da cuenta de que son parte de un ecosistema. Saben qué lugar ocupa en él, lo efímero de la existencia, la fragilidad del sistema y lo ecosistémicos que somos todos y cada uno de nosotros, desde las plantas a los animales, en el que estamos incluidos. Como dije al comienzo de la serie, cada uno somos un mundo y a su vez parte de otro. Nuestro cuerpo es biológicamente una máquina perfecta que debemos cuidar y mantener, aunque mentalmente entendamos la realidad de una forma u otra, según la experiencia, conocimiento e interacción con los seres con los que compartimos este entorno. Si no cuidamos el cuerpo, somos completamente conscientes de que sí o sí vamos a enfermar. Exactamente sucede lo mismo con nuestro ecosistema superior. ¿Por qué nos cuesta tanto entender la fragilidad del planeta? Si fuéramos simplemente máquinas biológicas, el único sentido de nuestra vida sería la de desarrollar la función de nutrición, relación y reproducción. Si fuera eso, simples máquinas, se solucionarían muchos problemas. No habría depresión, no nos sentiríamos fuera de escena, pero curiosamente no es así. ¿Tiene sentido vivir más allá de la capacidad de reproducirse? Pues sí. Si la mente biológica de nuestra especie entiende que es así, porque nos facilita la evolución de esta especie a la que pertenecemos, nos permite vivir más allá de la capacidad de reproducirse. Esto me hace pensar que como especie consciente, que no digo que haya llegado aún a eso, fomentar una seguridad social planetaria. Esto nos llevaría a protegernos como especie. Como digo, se hace necesario también evolucionar para crear algo similar con toda la naturaleza, con el ecosistema, con los ecosistemas al que pertenece toda nuestra especie. Aunque creo que como individuos la materia se ha hecho consciente de su propia existencia. Como especie nos falta mucho. Dentro de nuestra especie hay elementos inconscientes, son muestras de que necesitan una cocción y por eso solamente piensan en ellos y dentro de ellos en ellos mismos y dentro de ellos mismos en solamente aquellos que ellos consideran oportunos que sean su propio grupo, y de hecho cada vez hay más, lamentablemente. Es decir, que cada vez hace falta un poco más de cocción, un poco más de pensar, de meditar, de madurar. Quizá la conciencia sea una evolución de una herramienta biológica surgida justo cuando comprobó que la cama era perfecta, ni más dura ni más blanda, sino perfecta para generar esa ensoñación de conciencia, mientras otros siguen en la planta de abajo comiendo o probando la comida, desordenando la casa o rompiendo su entorno. Una ensoñación que da forma al mundo que vemos, que sentimos, que percibimos por el cuerpo. Nuestro cuerpo es limitado y captamos lo justo, según inducciones, deducciones, educación, entorno y percepción. Esta limitación lleva a percibir de fuera, además de la verdad, falsos contornos visuales y mentales. Falsas percepciones, ya sea de personas o incluso de cosas inexistentes, que en ocasiones las necesitamos por diversas razones. Una misma realidad será diferente para cada una de las personas. Esta
en nosotros convertir nuestro mundo en un paraíso o en un infierno. Luego está el empeño en llevar o en sacar este cielo o este averno fuera. Lo cierto es que, sea o no una ilusión, el principio de realidad debe limitar esa inventiva. La variabilidad favorece la supervivencia, pero no todo son malas interpretaciones, ni todo es como nos hacen ver, ya que puede ser la imaginación de otros. La ilusión le da consistencia a nuestro mundo. ¿Qué problema tiene esto? Que aparezcan grupúsculos empeñados en crear falsos mundos, mundos inexistentes, intangibles, al que acceder con ciertos comportamientos en el mundo real. Como dije antes, una ilusión que se lleva al mundo real, y este modifica la interpretación de otros muchos que incorporan a su mundo interior, transformando las conexiones entre células especializadas y con ellas modificar su mundo interior y sus interacciones. Me resulta alucinante esto, por esa capacidad de modificación del entorno desde el interior y la modificación del interior desde el entorno. Por otro lado, me parece peligroso cuando la religión o movimientos impiden la capacidad crítica de los individuos. Sé que ser crítico es algo duro en momentos y muchos se dejan llevar por el que inventen otros. Tener que dar explicaciones a cada ilusión percibida o inducida es muy cansado. Estas ilusiones inducidas llevan a muchos a tener una serie de reglas y comportamientos interesados más por un premio imaginado después de esta vida que por hacer el bien en sí por la especie, por la colaboración dentro del ecosistema, que eso es lo lógico, lo que sería sensato, vamos. Cuando empezó la guerra, ellos me protegieron. Me cuidaron mejor que ningún humano. No son personas, Maya. Solo programas. ¡Es una niña! ¿Tú vas a ir al cielo? No. Para eso debes ser buena persona. Los dos estamos igual. No podemos ir al cielo, porque ni tú eres bueno, ni yo soy una persona. ¿Qué lleva entonces a una persona atea a actuar correctamente? He podido escuchar a algunos ateos comentar que mientras que los crédulos, los creyentes, actúan bien por el miedo al castigo eterno, ellos temen el castigo terrenal. ¿En serio una persona con una capacidad crítica y analítica necesita moverse por el miedo al castigo? Me resulta un poco menos que sorprendente. He llegado a comentar que nos necesitamos mutuamente, tal como sucede en nuestro propio cuerpo. Y esto me lleva a mí a pensar que tanto la relación simbiótica interna, de la misma forma que tenemos que tener una relación simbiótica interiormente, debemos tener una relación simbiótica imprescindible para llegar a un buen término en la vida individual y en la social, sin tener que estar siempre pensando en el castigo, ya sea físico o bien sea imaginado, espiritual o como quieras. Tengo la impresión de que todo esto es muy complejo. Y ante esta complejidad, respuestas rápidas, simples, frívolas y hasta creadas para ridiculizar al que plantea las dudas, para tapar la ignorancia del bufón de la corte, puede ser algo más que habitual cuando surgen esta duda. Nuestra mente individual está creada por un colectivo, las células. No tengo claro si nuestra conciencia es percibida por ese colectivo que nos ha creado. No hace mucho escuchaba la noticia de que una inteligencia artificial reescribía su propio código para saltarse el control humano. Menos mal que los informáticos estaban atentos y no fue a más. Quién sabe si ya hay alguna conciencia, y no estoy hablando de inteligencia artificial, de la que formamos parte y de la que apenas somos capaces o ni tan siquiera somos conscientes de que existe. Quién sabe si llegará el día que alguna más se suma a ella y nosotros nos quedamos como meros soportes de esta sin ser consciente de su existencia. Quién sabe si quizás esa conciencia que haya despertado crea que puede vivir sin nosotros, igual que nosotros pensamos que podemos vivir sin nuestro soporte.
nuestras células. ¿Piensas que me dejo algo en el tintero? Me da la sensación de que hay temas que no he tratado. ¿Piensas que hacer estos planteamientos puede servir de algo? Puede que desde mi plano de existencia, desde mi plano de pensamiento, la profundidad sea solamente una utopía. Muchísimas gracias por escuchar, por dedicarme un poquito de tu tiempo valioso. Cuídate para poder cuidar a los demás. Y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Puedes encontrar las vías de contacto en los comentarios del podcast. Hasta luego.